Entonces, hoy día vamos a ver geometría analítica, que es geometría analítica, pero específicamente en 2D. Vamos a trabajar todo lo que es geometría en rectas y ver cómo se puede organizar una recta en el plano. Pero antes de ver eso, vamos a ver cómo es el sistema cartesiano. O sea, vamos a ver cómo se distribuye un punto, cómo se organizan estas cosas, para, en cierta forma, luego poder aplicar. Entonces, nosotros tenemos el sistema cartesiano, que es el sistema cartesiano en 2 dimensiones, porque estamos trabajando con una barra en X y una barra en Y. ¿Ya? Estos ejes, que se llaman abscisas y ordenadas, abscisas para el eje X, ordenadas para el eje Y, nos van a dar la ubicación de un punto mediante coordenadas. Y esto normalmente uno lo asocia con el juego este de combate naval. Es cuando decía, yo te disparo el A2, y uno decía A2. Teníamos A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y disparamos en el A2. O sea, nosotros disparamos ahí. Lo mismo pasa. Nosotros en vez de decir A2, por ejemplo, estamos diciendo que vamos a disparar en el 4, 4. O sea, aquí nos vamos a disparar en menos 2, menos 3. O sea, aquí en B. Y así, vamos indicando. ¿Ya? Lo importante acá es que tenemos algunos elementos. Primero son los nombres de los cuadrantes, que si te das cuenta, van en forma antihoraria y parten del cuadrante 1, que es positivo, positivo. Las coordenadas de los números que van a estar aquí van a ser positivo, positivo. Cuadrante 2 va a ser negativo, positivo. Cuadrante 3 va a ser negativo, negativo. Y el cuadrante 4 va a ser positivo, negativo. ¿Ya? Esa va a ser nuestra distribución de los cuadrantes y las coordenadas que no están involucradas. ¿Ya? Es importante saber también que los ejes cartesianos, el eje Y y el eje X, son perpendiculares entre sí. Entonces, si yo voy formando puntos completamente así como iguales, o sea, simétricos, es decir, 2, 2, 3, 3, 4, 4, estos ángulos que se van formando todos son de 90 grados ahí. Ya son perpendiculares, entonces podemos generar ángulos de 90. Eso en algunos casos nos va a ayudar para algunos cálculos. Entonces, algunas observaciones. Cuando nosotros queremos decir que hay un punto en el eje X, siempre va a tener coordenadas X, 0, donde el X va a ir variando, va cambiando el valor. Pero de esa forma va a estar siempre en el eje X. Y si está en el eje Y, van a tener coordenadas 0, Y. ¿Ya? O sea, van a pertenecer al eje Y al tener ese tipo de coordenadas. Y aquí empezamos con la matemática, más así como un poquito más de qué me sirven estas cosas. Fíjate que aquí nosotros queremos calcular la distancia entre dos puntos. Para calcular la distancia entre dos puntos, en este caso entre A y B, nosotros tenemos aquí, si tú te das cuenta, podemos dibujar un triángulo de 90 grados. ¿Ya? Y como triángulo 90, con 90 grados es un triángulo de rectángulo, al cual nosotros estaríamos calculando la hipotenusa. Nos dice que el punto A es de coordenadas x sub 1 y sub 1, y el punto B de coordenadas x sub 2 y sub 2. Por lo cual, la distancia que hay entre y sub 2 y y sub 1 es su diferencia. Por eso aquí arriba en rojo sale lo mismo. Y lo mismo pasa con la diferencia entre las y. Entre B y A, las coordenadas en y de B y A, es la diferencia. Esa va a ser la medida. Por lo cual, si nosotros ocupamos Pitágoras, vamos a tener que la distancia entre A y B al cuadrado es igual a x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Si le aplicamos raíz, vamos a ver que la distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. O sea, lo que nos sale aquí, que es la fórmula. De esa forma se obtiene. Por otra parte, tenemos que el mismo triángulo rectángulo podemos calcularle el punto medio. ¿Ya? Pero aquí es solamente en el segmento. O sea, queremos ver que estos dos lados tengan la misma medida. Y para eso, nosotros le calculamos el promedio, ya que como estos puntos están en la misma distancia, eso quiere decir que la distancia entre estos dos segmentos, separados por el punto del medio, tienen que ser iguales. Y la única forma de lograr eso es calcular el promedio entre ambos. O sea, decir x sub 1 más x sub 2 dividido en 2 nos va a dar ese punto. Ese punto tiene esas coordenadas. Y el de aquí va a tener coordenadas y sub 2 menos y sub 1 dividido en 2, para que en cierta forma tenga la misma distancia entre esos valores.
Por eso las coordenadas son así, porque estamos hablando de unas coordenadas de un punto. No es una fórmula que nos da solamente un valor, nos da dos coordenadas. Y la otra gran fórmula importante que hay que manejar aquí es la de la pendiente. ¿Qué nos indica la pendiente? La pendiente básicamente es la diferencia que hay entre las coordenadas en y las coordenadas en x. ¿Ya? Esto en algún punto más adelante lo vas a ver como la derivada, ¿ya? Como una definición de derivada. Pero en este caso nos sirve para calcular la pendiente, y la pendiente no es nada más, nada menos que el ángulo de inclinación, la tangente de este ángulo, ¿ya? Pero ¿qué nos va a indicar entonces la pendiente? Va a ser la inclinación que tiene esta recta, ¿ya? Ahora, aquí hay una observación importante. Si yo tengo tres puntos distintos entre ellos y tienen la misma pendiente, se les dicen que sean colineales, o sea, que pertenecen a la misma recta. Eso es importante manejarlo. Entonces, como nos ve la inclinación de la recta a la pendiente, entonces nosotros tenemos que si alfa nos indica el ángulo y m es la pendiente de la recta L, entonces, si m es igual a 0, nosotros vamos a decir que es una recta constante, o sea, tiene un ángulo de inclinación de 0 grados. Es paralela al eje X. Si la pendiente es positiva, vamos a tener un ángulo agudo, o sea, entre 0 y 90, y eso va a ser una recta positiva, o sea, va a ir subiendo en valores. Por otra parte, si tenemos una pendiente negativa, vamos a tener una inclinación negativa, o sea que va a ir bajando nuestra recta, va a ser de forma decreciente, y nuestro ángulo va a ser un ángulo obtuso, o sea, hasta entre 90 y 180 grados. Y si la inclinación es de 90 grados, entonces el valor de m se indetermina. ¿Eso por qué pasaría? Pasaría si x sub 2 menos x sub 1 es igual a 0. Cuando pasa eso, estamos en un caso específico de inclinación perpendicular al eje X. ¿Ya? Eso tiene que pasar para que nos pase. Acordémonos que esa es la parte del denominador, por eso dice que se indetermina. Entonces veamos unos ejercicios. Dice, si P es el conjunto de todos los números del plano de la forma X sub, o sea, X, Y, y S es el conjunto de todos los puntos del plano de la forma X, 2, entonces el único punto común entre el conjunto P y S es. Entonces nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos todos los que son de coordenadas 3, y, o sea, 1, 2, 3, o sea, aquí tendríamos todos los puntos serían esta recta, ¿cierto? Todos esos serían los puntos P. Ahí estarían todos los puntos P. Y por otra parte, tenemos los puntos S, que son los que tienen fórmula X, 2, o sea, 1, 2. Y aquí nosotros tendríamos todos esos valores, que estas serían las coordenadas S. Por lo tanto, el único punto donde se intersectan estos dos va a tener que ser este, que va a tener que ser de coordenadas 3, 2, que en cierta forma está representada la alternativa B. Esto es lógico si uno lo hace, porque si tiene coordenadas todos 3, y el otro X, 2, entonces el único punto se va a intersectar en el 3.2. Pero ahí está la forma gráfica, para entenderlo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de momento? Por ejemplo, en este ejercicio, te podría dar la casualidad de que, por ejemplo, te dan y en el otro coordenado también te dan y te preguntan en qué punto común se juntan. Es que si te pasa eso, tienes que decir que no se intersectan. Porque si Sí, por eso te preguntas si está en el caso. Entonces, si pasa eso, es que no se intersectan, porque están encima de uno. Por así decirlo, nunca se van a tocar. claro, porque están una al lado de la otra, por ejemplo, o si son el mismo valor de I, estaría una encima de la otra, entonces tendrían infinitas soluciones. Esto, si tú te das cuenta, después vamos a ver cómo identificar una ecuación de la recta. Aquí podríamos decir que estas son ecuaciones de la recta y que la punto de intersección es un sistema de ecuaciones, cuando se intersectan. Es por eso. Vamos con el siguiente. Dice, sea los puntos M y P de coordenadas 2,3 y 5, P, respectivamente, con P en el cuarto cuadrante.
Si la distancia entre estos puntos es 5 unidades, entonces el valor de P es. ¿Ya? Entonces nos están diciendo que tenemos la distancia entre estos dos puntos, que es de 7 unidades, y además tenemos las coordenadas. Entonces podemos definir nuestra fórmula. Decir que la distancia entre M y P va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los valores. O sea, 5 menos 2 al cuadrado más P menos 3 al cuadrado. Y nos está diciendo que eso es igual a 7 unidades. Entonces ahí tenemos el valor. Vamos a aplicar raíz. Vamos a elevar al cuadrado, perdón. Y nos va a quedar 5 menos 2 al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más, esta va a ser un cuadrado binomio, por lo tanto va a ser P al cuadrado menos 3P más, perdón, menos 6P más 9 igual a 49. ¿Ya? Vamos a despejar a igualar a 0. Entonces nos va a quedar P cuadrado menos 6P más 9 menos 49 igual a 0. ¿Ya? Tenemos doble 9 por este y este, ¿cierto? Entonces, ahora, reducimos términos semejantes, o sea, vamos a reducir ahí. Tendríamos entonces menos 31. P al cuadrado menos 6P menos 31 es igual a 0. Entonces ahora podemos definir nuestro valor de P. Es decir, P es igual a menos menos 6, o sea, 6 más menos la raíz cuadrada de 36 más 4 por 31 serían 124 dividido por 2. Entonces nos daría 6 más menos la raíz de 36 más 124 nos daría 160. 160 dividido por 2. ¿Ya? Voy a seguir acá. Pero solamente saber que eso de ahí es lo mismo que escribir 16 por 10, o sea, va a ser lo mismo que escribir 4 raíz de 10, ¿verdad? Entonces al final voy a tener dos posibilidades. 6 más menos raíz de 6, perdón, 6 más menos 4 raíz de 10, que eso lo podemos simplificar, ¿ya? Vamos a hacer una rayita y vamos a decir P, entonces va a ser igual a 3 más menos 2 raíz de 10. Esas van a ser las dos posibilidades. Y de hecho están las dos alternativas. Está la alternativa A y la B que nos da eso. Ahora, ¿qué alternativa va a ser la correcta? Y está en la clave de esto. P, Dice que está en el cuarto cuadrante. exacto. Como está en el cuarto cuadrante, si nosotros nos acordamos, es de coordenadas positivas, negativas. Y el valor de P está en la parte donde tiene que ser negativo. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, raíz de 9, ¿cierto? Es 3. O sea, eso es mayor que 3, y algo mayor que 3 por 2 va a ser mayor que 6, ¿verdad? Entonces, si lo pongo negativo, eso va a ser negativo. Y además, si tengo dos cosas positivas que se suman, obviamente me va a dar algo positivo. Por lo tanto, la clave ahí es que tiene que ser 3 menos 2 raíz de 10. ¿Te fijas? Entonces ahí, ¿qué haría? Y ahí estaría la respuesta. ¡Tara! Ya. Acá nos dice, por los puntos A y B de la figura adjunta se le traza rectas paralelas al X y al Y, formándose un polígono. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderos? El polígono es un cuadrado, AB mide 5 raíz de 2, el perímetro del polígono es 20. Y aquí podemos hacerlo de distintas formas. O sea, lo que nos está diciendo primordialmente, y después vamos a ver la afirmación. Nos dice que básicamente se trazan rectas paralelas a los ejes, que pasan por los puntos. Entonces, en cierta forma, lo que nos queda es esta figura de aquí. Y si tú te das cuenta, este es 1 y este es menos 4. Entonces, 1 menos menos 4, que sería la distancia, nos daría 5. O sea, esa es la distancia de este lado. Y por acá,
tenemos que las coordenadas son 3 y menos 2. Entonces 3 menos menos 2 nos daría 5. O sea, es un cuadrado al final lo que tenemos aquí, que es del lado 5. Entonces, efectivamente es un cuadrado. Eso lo hicimos calculando la distancia entre sus lados. La segunda parte nos pregunta cuál es la distancia que hay entre los dos puntos. O sea, cuál es la diagonal. Entonces, aprovechándonos que esto es un triángulo rectángulo isósceles más encima, ese lado mide 5, este lado mide 5, tendríamos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado nos daría AB al cuadrado. Entonces, aplicando raíz, nos quedaría 2 veces 25 en raíz es igual a AB. ¿Cierto? Porque 5 al cuadrado es 25 y como están sumándose lo mismo, podemos decirlo como una multiplicación. A lo cual nos quedaría 5 raíz de 2 es igual a AB. Con ello, también es verdadero. Y como la figura es un cuadrado, ¿cierto? Podemos decir entonces que su perímetro efectivamente es 20, porque el perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces la medida a su lado y eso vendría siendo 20. Entonces, 1, 2 y 3 son verdaderas. ¿Te entendió, Evo? Sí, sí lo entendí. Ya, trata de hacer este de tú. Me surgió la duda porque, por ejemplo, entre el 4,0 y el 12,8 hay 8,8 de diferencia. Pero eso, ¿cómo se interpretaría a la hora de, por así decirlo, sumarlo o restarlo? Es que ahí tienes que ver bien cómo se ubicarían los puntos primero. Ese es como el primer paso. Te dice, Aunque por eso, es que ese es el chiste. Que claro, pues 4,0 estaría por aquí, ¿cierto? Después tenía el 12,0 que estaría por aquí. Y el y el otro punto estaría 12,8 arriba. estaría arriba. Sí. Entonces, el triángulo son así. Ujú. Entonces, ¿cuál es el Entonces área? para sacar por así decirlo, la hipotenusa hay que hacer la ecuación, ¿cierto? Eh, pero se acuerda de que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2, pues. No tenéis la altura, no tenéis la base. Ah, Entonces ahí el área, como es base por altura dividido en 2, entonces la sería la A. base, claro, 12 menos 4 serían 8 y 8 menos 0 sería
perdón, sería 8, y eso lo digamos por 2. Entonces simplificas, te queda 4 y 1, y eso te da 32. Efectivamente era la... ¿Ya? Entonces de repente hay cosas que nos garantiza ahí un poco de ayuda, pues. Y ahí uno puede calcular la pendiente, pues si te das cuenta, en cierta forma, la pendiente aquí te da 0 en la de abajo y la de arriba te da 90 grados, pues. O sea, se te indetermina, entonces es una cosa perpendicular, pues entonces te queda un triángulo rectángulo efectivamente. Ya. Veamos acá. Dice, si P y Q son dos puntos ubicados en el eje de las ordenadas que están a una distancia de raíz de 10 del punto 1,2, entonces la distancia entre P y Q es. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es más o menos interesante solamente por todo el desarrollo que hay que hacer. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer en la pizarra externa para poder hacer todo. Mientras hago esto, tenías que salir y por eso no sabía si iba a estar en la clase. O no, no entendí mal. Que me había dicho mi mamá que avisara porque se supone que íbamos a salir porque está mi tía Puerto Montt, pues entonces como el sábado y el domingo no se puede salir, Ah, sí, dijeron por último no escapamos un rato en la tarde, íbamos por ahí, pues entonces por eso incluso me había dicho dile a tu profe que no vaya a estar porque vamos a salir. Entonces por eso como que vine con ese miedo, por así decirlo, de perderme la clase. De momento no me han llamado, no me han dicho nada. no. Ya, vamos con el ejercicio. Entonces, nos dice esto que tenemos un punto P y un punto Q, que son dos puntos ubicados en el eje de la ordenada. Entonces, si tenemos el eje de las ordenadas, eso significa que está en el eje Y. ¿Ya? Entonces, P va a tener coordenadas 0, y sub 1, digámosle, y Q va a tener coordenadas 0, y sub 2. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente la primera línea. Está en el eje Y. Y después nos dice que la distancia que hay entre estos dos puntos es la misma que hay entre al punto 1.1. O sea, eso nos quiere decir que P va a estar por ahí, por ejemplo, y el Q va a estar por aquí. ¿Ya? Para que de esa forma tengan igual distancia a este punto que es coordenadas 1,2. ¿Ya? Estoy haciendo el dibujo súper así como al ojo para solamente representar la idea. ¿Ya? Entonces, esta distancia que tienen aquí es la misma. O sea, esto mide raíz de 10 y esto mide raíz de 10. Pero lo que nos está preguntando el ejercicio es cuál es la distancia entre P y Q. ¿Ya? Entonces queremos saber cuánto es I sub 2 y I sub 1 para poder hacer este cálculo. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decir que la distancia entre P y este punto que le vamos a llamar A, solamente para decirle un nombre, ¿ya? Es igual. Ya las coordenadas de A entonces eran 1,2, ¿verdad? Entonces la distancia de eso es igual a 1 menos 0 al cuadrado más 2 menos I sub 1 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a raíz de 10, ya que nos dice que la distancia de esta, del punto P al punto A es raíz de 10. Ya, vamos a aplicar raíz, o sea, vamos a elevar al cuadrado para eliminar las raíces. Y de esa forma nos quedaría 1 más 4 menos 4 I sub 1 más I sub 1 al cuadrado es igual a 10. ¿Cierto? Aquí nos daría 5, y si pasamos para el otro lado el 10, nos quedaría 4, perdón, I sub 1 al cuadrado menos 4 I sub 1 menos 5 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si tenemos 5 y el 10 pasa negativo, se resta, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una ecuación sencillita que de cierta forma nos está dando el valor de I sub 1. Entonces, ¿de qué forma yo puedo factorizar, si es que pudiese factorizar, para que
números me den multiplicados menos 5 y sumados me dan menos 4. Entonces podría ser i sub 1 menos 5 e i sub 1 más 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque si los multiplico me dan menos 5 y si los sumo me dan menos 4, ¿verdad? Entonces, eso nos daría que i sub 1 es igual a 5 positivo o i sub 1 es igual a menos 1. Entonces, en cierta forma, lo que hice ahí es obtener ya las distancias. Ya sé, o sea, ya sé cuáles son las coordenadas. Si P está en el lado positivo, eso significa que va a ser de coordenadas. Por lo tanto, podríamos decir que P va a ser de coordenadas 0,5 y Q va a ser de coordenadas 0,-1. Porque si uno nos da esa distancia de esa forma, tiene que contrarrestarse del otro lado. ¿Ya? Entonces, fíjate además que si yo hago eso, si ese es 5, tengo una diferencia de 3 hacia arriba, y si este es menos 1, tengo una diferencia de 3. Entonces, están en la misma distancia respecto a como al eje del punto. Por lo tanto, lógicamente va a tener como esa misma medida. Entonces, yo sumo, 3 más 3 me da 6. Y esa vendría siendo la respuesta de este ejercicio. ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces, vas tú con hacer una distancia. Hay muchos que hacen las dos distancias y al final se dan cuenta que es lo mismo. ¿Ya? Aunque estén a la misma distancia, pues entonces te creo si por ejemplo te dieran diferentes valores en distancia. Claro, pues Podría si te estar dijeran que el punto P está a 5, a raíz de 10 y el otro te dice que el otro está a raíz de 20. Ahí sí te creo que hay distancias distintas. Ya. Entonces, este nos dio la B. La B. Ya. Llegamos a la ecuación de la recta, que en realidad vamos a andar rapiditos porque como estamos los dos solitos, es como cuando te hacía clases presenciales. Solamente que por Zoom. Ahora. Dice, la ecuación de la recta básicamente es una idea de cómo estructurar algebraicamente, cómo plantear algebraicamente o describir algebraicamente una recta. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿De qué forma yo puedo plantear una ecuación en que eso me entrega la información de cuál va a ser la inclinación de la recta, por qué puntos va a pasar en sí? ¿Ya? Y para eso existe esta forma que se le llama la ecuación general de la recta. ¿Ya? Y aquí hay que considerar que ese valor de A, ¿ya? El A tiene que pertenecer a los, bueno, en realidad, A, B y C tienen que pertenecer a los enteros, ¿ya? Y específicamente el A tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, mayor o igual a 0, porque también puede ser 0. Pero lo importantísimo ahí es que el A tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo. El B, el C no importa, pero el A tiene que ser positivo en la ecuación general. Y la otra forma es esta, que es la ecuación principal. De la recta. ¿Ya? Y la gracia de la ecuación principal es que nos entrega una pendiente, el m, va a ser el valor de la pendiente, y un n que es el coeficiente de posición, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, y de nuevo se dice que es la ecuación, la forma general de la ecuación. ¿Ya? Son dos formas de escribir. Entonces aquí tenemos descrita la ecuación principal. La ecuación principal nos indica la pendiente, que nos va a dar la inclinación de la recta. El coeficiente de posición, el n, es por donde corta el eje y. Y si nosotros queremos ver el valor donde corta en x, es menos n dividido en m. Podemos despejar y podemos obtener también el valor donde corta en x. ¿Ya? Básicamente es eso. Bueno, ¿cómo podemos hallar la ecuación de la recta? Básicamente, hay tres formas. Uno que es punto pendiente, el otro si conozco dos puntos, y la otra es que si conozco la intersección con los ejes. ¿Ya? Que esa es más interesante. Que la última es como la que menos se explica en los colegios. Bueno, punto pendiente. Primero, si no lo tenemos y tenemos dos puntos, encontramos la pendiente. Si ya la tenemos, me saltó este paso. Luego, evaluamos la pendiente en la ecuación y estos valores equivalen a las coordenadas de un punto. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos puntos, por ejemplo, si tengo el punto A, que es de coordenadas x1 y 1, y el punto B, que es de coordenadas y2, perdón, x2 y 2, vamos a calcular la pendiente, que si nos acordamos era y2 menos y1 dividido en x2 menos x sub 1, y luego, calculando esa pendiente, la reemplazo aquí y ocupo los puntos de en A o los puntos en B y los reemplazo ahí, las coordenadas. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Y el otro método es el método cuando yo tengo los puntos de intersección con los ejes. Y eso yo reemplazo el punto, la coordenada en X, donde se intersecta en el eje X, aquí, y el punto donde se intersecta con el eje Y, la coordenada en Y, ahí. O sea, por ejemplo, si esto intersectara en 3, 2, yo diría X dividido en 2 más Y dividido en 3 es igual a 1. Entonces, multiplicamos todo por 6 y nos quedaría 2x más 3y es igual a 6. Y ahí tengo la ecuación. Después despejo en y si quisiera, o ahí vemos que según qué despejamos para poder dejarlo como ecuación principal o ecuación general. ¿Ya? ¿Te fijas? Bueno, en este caso podría decir menos 6 es igual a 0 y ya está como ecuación principal. O sea, general. ¿Te fijas? Esta forma es muy rápida de trabajar. Si te das cuenta, no nos demoramos nada. Y ayuda en algunos casos para ciertos ejercicios donde nos facilita los cálculos. Ya, entonces, acá, la mayoría de los ejercicios que están en esta clase, la mayoría, son ejercicios que aparecían en la PSU, o sea, en modelos, ¿ya? Por si acaso, esta es como la primera clase donde aparecen muchos ejercicios de modelo. Dice 1, la ecuación de la recta es x menos bi menos 2 es igual a 0. Si el punto menos 2,8 pertenece a la recta, entonces el valor de b es. Entonces tenemos que ver la forma de encontrar cómo vale b, pero como nos dan un punto que pertenece a la recta, puedo reemplazar los valores en x, en y, y luego despejar el b. Entonces nos quedaría menos 2 menos b, que no lo conozco, por el 8 menos 2 igual a 0. Entonces ahí tendríamos que solamente despejar. Entonces nos quedaría, vamos a pasar el 8b hacia el otro lado, nos quedaría 8b positivo, menos 2 y menos 2 nos daría menos 4, eso nos quedaría menos 4 y en 8 es igual a b, por lo tanto b va a ser igual a menos 2, Un medio. un medio. Iba a simplificar doblemente. ¿Ya? Un medio. Iba a simplificar por 2 como lo hacía con los niños chicos. Que hace tiempo que no hago clases con niños chicos, entonces de repente como que me da como esa tentación. Ya, acá dice, si los puntos A, B y C son colineales, entonces ¿cuánto vale A? Acordémonos, ¿qué significa que fueran colineales? Es que los tres puntos pertenecen a la misma recta. Entonces, puedo hacer dos cosas, generar la ecuación de la recta, o la otra es solamente decir, ok, si están en la misma recta, entonces todas tienen que tener la misma inclinación, por lo tanto, calculamos la pendiente y después reemplazamos. Entonces, la pendiente entre A y B tiene que ser menos 2 menos 3 dividido en 3 menos 2, a lo cual nos quedaría menos 5 dividido en 1, y eso nos daría menos 5. Como son colineales, A y B, la pendiente entre A y B tiene que ser la misma entre, por ejemplo, A y C o la de B y C. Entonces, la pendiente entre A y C es igual a 8 menos 3 dividido en A menos 2. Eso sería igual a 5 dividido en A menos 2. Y eso tiene que ser igual a menos 5, ya que sean de la misma pendiente. A lo cual, si despejamos aquí, nos quedaría 5 dividido en menos 5 es igual a menos 2. Entonces, A menos 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, A es igual a 1 positivo. O sea, la alternativa C. Lo que hice ahí es como pasar uno hacia el Eso otro lado. pasaste por por así decirlo, multiplicando, dividiendo. Sí, es que es para que queden números más chiquititos. Porque al final lo otro sería que me diera menos 5A más 10 y después reemplazar, despejar y al final me va a llegar lo mismo. A ver, a mí lo que se me había ocurrido era multiplicar cruzado, por ejemplo. También, Pero eso es como más lento. sí. Ya.
acá, analiza tú. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría o podrían representar a una recta de ecuación y es igual a x menos 3? ¿Cuál de esas tres rectas podrían ser? ¿Cuál podría ser? La 1 puede ser. Sí, Eh, la uno ya, puede ser. la 1 puede ser. La 2 puede ser. Mm. No puede ser porque viendo la gráfica, Ya, la recta, un lado está, o sea, esa recta, por así decirlo, el eje Y es negativo, negativo. No es positivo, negativo, como dice Kelly. ya, ya. Entonces, según tú, no. ¿Ya? ¿Y la tercera? Tampoco porque es positivo. Ya, entonces, según tú, tampoco. Ya, fíjate bien, ¿ah? Lo que nos entrega en la ecuación nos dice que es ax menos 3. No nos dicen cuánto es a y ese es el valor de la pendiente, pero sí nos dicen el coeficiente de posición. Entonces, lo único que nos dicen es que la recta tiene que pasar por el menos 3 en la intersección con y. O sea, esta, como tú dijiste, sí puede ser. Y esta también puede ser, porque sí pasa por el menos 3. Entonces, sí puede ser. Esta no, porque pasa por el coordenada 3. No me están diciendo que A es mayor que 0 para decir que tiene que ser creciente. Entonces, ojo con eso. Ah, es que yo lo tomé en cuenta más como el ejercicio que hiciste antes, que dijiste que dependiendo del cuadrante en que se encontraba era más o menos. Por eso lo tomé así. No, no, no. No, depende. Si no, eso es cuando me informan el cuadrante que tiene que estar. Acá no me dicen ningún cuadrante. Mm, Me dicen que cuál recta pertenece a esa ecuación. Y el único valor numérico que me entrega información ahí es el menos 3, que debe ser el coeficiente de posición. A ver acá. Dice la recta de las figuras juntas, el valor de P es. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer aquí? Po? Hay cabros que me han sorprendido con este ejercicio, que le han aplicado tales para calcularlo. ¿Te pues si te explico? dice que 8 es a 10 es igual a 5, 8 es a 10 es igual a 5 es a P. Sí, han hecho eso. Y en realidad está bien, pues si tienen la distancia, dicen 8 es a 10, como 5 es a P, como tú dices. Entonces P tiene que ser igual a 10 50, por 5 dividido en 8, ¿cierto? ujú, Simplifican, les queda 5 cuartos, entonces P tiene que ser igual a 25 cuartos. Entonces, si te das cuenta, no está la alternativa. Siguiendo esa lógica, en teoría está bien, pues, porque puedes ocupar un poco de tales. ¿Por qué? Porque esta recta es paralela a esta, sí, pero hay que tener cuidado ahí con algo. Si queréis ocupar bien el tales. pues, Que este es un pedacito, y cuando hago ujú. la relación, tengo que hacer ese pedacito con este pedacito. O sea, 5 es a 10 menos P, y este de aquí vendría siendo 10. Es a todo, es a 8. No es a P, porque si tú estás haciendo octales, estás viendo, estarías haciendo el caso de donde está la L, acuérdate. Ujú. Entonces, por eso no es llegar y hacer así como tan sencillo. Eh, pero hagámoslo, bueno, hagámoslo así, pues, para que quede la idea, pues quedaría 10 menos P es a 5, como 10 es a 8. Entonces ahí multiplicas cruzado, puedes simplificar antes, por ejemplo, ahí te quedaría 5 cuartos, a lo cual te quedaría 4, factor de 10 menos P es igual a 25, por lo tanto te quedaría 40 menos P es igual a 25, eh, Es igual pasaría, a 5, entonces P tiene que ser igual a ¿cuánto? 15. A 15, tampoco está la alternativa. Entonces, a mí me da risa porque a mí,
cuando me lo cuentearon la primera vez, porque me lo cuentearon, porque es un cuenteo, y ahora yo te estaba cuenteando para ver si es que caías y caíste. No, es que, no es que me hubierais dicho de que algunos lo hicieron con tales, es que yo estaba pensando en hacerlo con tales. De que haya caído, es que se me ocurrió eso. ¿Cacha? Sí, pues no, sí, a mí cuando me dijeron, dije, oh, qué buena idea. Y yo también lo estaba como analizando esa vez y dije, sí, pues sí tienen razón. Debería poderse hacer con tales. Pero yo todavía no encuentro la proporción, pues. Y me mostraron esas dos proporciones y no llegan a alternativa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podemos sacarlo? Podemos sacarlo dando, calculando la ecuación que pertenece a esa recta. Po. Como tenemos la intersección de ambos ejes, nosotros podemos decir x dividido en 10 más y dividido en 8 es igual a 1. Y luego, como tengo los valores de P y que esa coordenada, ese punto es de coordenadas P,5 y pertenece a la recta, reemplazamos la ecuación. Pues entonces quedaría P décimos más 5 octavos es igual a 1. Entonces, podemos multiplicar aquí por un valor de tal forma de linealizar. Entonces, por ejemplo, podríamos multiplicar por... Sería igual a los 40, ¿no? claro, multiplicarlo por 40 y nos quedaría 8p más 25 es igual a 40. 8p vendría siendo igual a 15, ¿cierto? 15, ¿estás seguro? O sea, Sí. Sería 25, sí, pues 15. 15. Entonces p es igual a 15 octavos. Que no está en la alternativa, qué raro. ¿Qué andis? Todavía me estoy cuenteando. ¿No? No, si este es el procedimiento que normalmente hago. A ver. No, si el anterior de Tales sí te estaba contando porque esas dos formas me las explicaron los chiquillos y yo quedé así como, sí, en realidad. Es que una fue en una sección y la otra fue en la otra sección, entonces me dio risa. Que chicos de dos secciones distintas de un preu me digan la misma idea. Yo dije, oh, en realidad puede ser. Po. La primera me emocioné porque nunca se me ocurrió hacerlo por Tales. Y la segunda vez dije, oh, ya, se le ocurrió. Pero veamos que si encuentran la proporción. Ya. Una de dos. Me equivoqué al escribir la alternativa. Que no me acuerdo en realidad si la vamos a revisar. Pero según yo ese es el procedimiento. Vamos a dejarla con un asterisco ahí. Yo creo que el 15 partido 4 que pusiste, quizás te traspapelaste y lo simplificaste. Claro, puede ser. Po. Es que es de un modelo de Enre. De ahí voy a buscar el modelo. Y lo voy a ver. ¿Ya? Pero, claro, puede ser eso. Que haya sido 15. Porque simplificando debe ser eso. Po. Y esa es la coordenada en X en Y. Sí, pues debería ser así. Ya. Ya, entonces siguiendo. Para ir finalizando. Y como todavía nos secuestran. Ya, tenemos entonces dos rectas, ya, que podemos clasificarlas como paralelas. Acordémonos que paralelas significa que son dos rectas que van con una misma inclinación, que nunca se van a tocar entre sí, ¿ya? Y eso es importante, no se tocan, porque si fueran, no fueran, o sea, si se tocaran y llegan a estar una encima de la otra, se llaman rectas coincidentes, y no son paralelas, son coincidentes. Entonces, para cuando tenemos rectas paralelas, tenemos que ambas pendientes tienen que ser iguales, pero sus coeficientes de posición tienen que ser distintos. Tienen que ser dos valores distintos los coeficientes de posición. Eso es lo importante que hay que observar. Por lo tanto, su inclinación son igual, pero su ubicación son distintas en relación a ese punto de intersección con el eje. Y por otra parte, tenemos rectas que son perpendiculares. Y aquí la condición que tienen que cumplir es que ambos pendientes, al multiplicarlas, nos tiene que dar -1, ¿ya? O una es el inverso aditivo multiplicativo del otro. O sea que, que una pendiente es el recíproco negativo del número anterior. ¿Ya? Y algunos que la conocen así, que también dicen que la otra forma es decir m sub 1 es igual a -1 dividido en m sub 2, que al final es la misma idea. Entonces veamos acá. Nos dice, en la figura adjunta, la ecuación de L sub 1 es y más x igual a 5. Entonces, esta ecuación es de coordenadas. La voy a reescribir, pero de esta forma, para dejarla como una ecuación principal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? L1 y L2 son paralelas.
Entonces, si tenemos que los puntos de intersección son 3 y 3 en X y en Y, podríamos escribirlo como X dividido en 3 más Y dividido en 3 es igual a 1. Por lo cual nos quedaría que X más Y es igual a 3. Por lo tanto, Y es igual a menos X más 3. O sea, la ecuación de ahí es Y igual a menos X más 3. Por lo tanto, la pendiente de la recta 1 es menos 1 y la recta 2 es menos 1. Y los coeficientes de posición son distintos. Así que efectivamente son paralelas. La segunda nos dice que la ecuación de la segunda recta es menos X más 3, que también es correcta. ¿Y ambas rectas tienen igual inclinación respecto al eje X? Si son paralelas, sí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Esta es como rapidito de sacar porque una vez que manejas como la fórmula y a sacarla, sale súper rapidito. Acá, trata de hacerla tú. Dice, si la ecuación de la recta L sub 1 es Y es igual a menos 3X más 3, la recta L2 intersecta el eje Y en el punto 0,6 y L1 y L2 son paralelos. Entonces, L2 intersecta el eje X en el punto. ¿Ya? ¿En qué punto intersecta el eje, al eje X la segunda recta? Entonces ahí ve cuál es la alternativa correcta. Me perdí con esto de la recta. Te perdiste entre tanta recta. Sí. Ya, veamos. Nos dice que las rectas son paralelas entre sí y que el punto de intersección entre ambas rectas es el punto 0,6. Perdón, 0,6. Entonces, si L1 es paralela con L2, eso significa que M1 y M2 tienen igual pendiente, pero, o I, tienen distinto coeficiente de posición. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, cierto? Sí. Ya, pues. Entonces, si tienen distinto coeficiente de posición y tienen igual pendiente, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Perdón, no intersecta el eje, me equivoqué de una cosa. L2 intersecta el eje Y en el punto 0,6, no en la recta L1. ¿Ya? Entonces, la pendiente de L1 vendría siendo igual a menos 3, porque el valor que acompaña a X es la pendiente. Entonces, claro, entonces L2 tendría que ser Y es igual a menos 3X, y como intersecta el eje Y en la coordenada 0,6, o sea, el coeficiente de posición es 6. Por lo tanto, esto sería más 6. Y esta es la recta. Y lo que nos preguntan es en qué punto intersecta L2 al eje X. Entonces, cuando Y vale 0, entonces L2 se describiría como 0 es igual a menos 3X más 6. Por lo tanto, eso nos quedaría 3X es igual a 6. Por lo tanto, X es igual a 2. O sea, las coordenadas serían 0,2 o 2, perdón, 2,0, que es la alternativa B. Acá, estos sí que se han repetido mucho en el sentido, porque después de hecho hay otra pregunta que es más actual, pero son como muy similares. De hecho, la parte de geometría, por si acaso, lo que más entró fue ecuación de la recta. Por lo tanto, por lo menos de la parte del eje de geometría, el 57% de la parte de geometría fue ecuación de la recta. ¿Cachai? Como lo importante que es. Dice, ¿qué valor debe tener K en la ecuación 5x más 2y es igual a
KI menos 6 en X e Y para que sea ecuación de la recta perpendicular a la ecuación tanto. ¿Ya? X menos, más 5Y menos 2 es igual a 0. Entonces tenemos que ver de qué forma ese valor de K pasa a ser, nos ayuda a determinar que la primera ecuación sea perpendicular a la segunda. ¿Ya? Entonces queremos ver que L1 sea perpendicular a L2. ¿Ya? De tal forma que tenemos 5x más 2y es igual a 5, perdón, a KI menos 6, ese sería L1. Y tenemos x más 5y menos 2 es igual a 0, que vendría siendo L2. Entonces, de cierta forma, tenemos esas dos ecuaciones que nos están ayudando, nos están preguntando y nos están diciendo que sean perpendiculares. Ve tú cómo podrías llegar a esa conclusión. ¿Cómo puedes decir que son perpendiculares? ¿Qué valor debe tener K para que sean perpendiculares? Trata de hacerlo. La pendiente puede estar dividida. ¿Cómo en qué sentido? Porque lo primero que se me ocurrió fue que te dan x más 5y menos 2 es igual a 0. Porque si tú dejas la y sola, te quedaría el x y el menos 2 te quedaría partida por 5. Sí, sí, pues si de hecho la pendiente puede ser un número en fracción, pues se acuerda de que la pendiente puede ser un número real. Vale.
¿Se ¿Sería la logró? E? La E. Ah, llegué a la E. De Llegaste a la alguna E. forma llegué a la E. De alguna forma llegué a la E. Y a ver, cuéntame qué hiciste primero antes de yo empezar a hacer algo. Es que, o sea, saqué la pendiente, como te dije, de la segunda recta, que me quedó que era I es igual a menos X más 2 partido 5. Entonces, Espérate, ¿cómo te quedó? Menos 5. X menos X más 2 partido 5. ¿Ya? Y no sé, después con la otra fórmula traté de ver una forma de cómo igualarla y llegué a 2i menos ki es igual a menos 5x menos 6 partido 2. ¿Ya? Entonces viendo así ese formato que tenía para decirlo, busqué un número que era menos 3 para que me quedara partido por 5. Ya, mira, no voy a encender la cámara porque me paré porque me dolió la espalda. Así que verías mi estómago. Así que por eso estoy aquí. Ya, mira, de la primera, vamos a escribir L1 de la siguiente forma. ¿Se escucha bien, cierto? Porque estoy como mayor Sí, distancia del micrófono. escucha Ya, bien. bacán. Ya, vamos a despejar de la siguiente forma. Vamos a decir que tenemos KI menos 2i es igual a 5x más 6. ¿Ya? O sea, este lo pasé por acá y este lo pasé por allá. ¿Ya? ¿Se entendió eso, cierto? Sí, Ya. De aquí, si yo factorizo por i, me quedaría k menos 2 factor de i igual a 5x más 6. ¿Verdad? ujú. Entonces, i es igual a 5 dividido k menos 2 x más 6. O sea, todo eso es mi pendiente. ¿Estamos claros ahí, cierto? Ujú. Ya. DL2. Vamos a Pero despejar. ¿por qué lo que acompaña la I solo divide la X? Bueno, si también divide acá menos 2. Es que, sí, tenéis razón. No lo escribí. Es que me preocupé más de la pendiente, la verdad de las cosas. Ya, la segunda. Si despejamos nos queda 5i es igual a menos x más 2. Que eso es lo que tenías tú, ¿cierto? Sí. Entonces tú despejas más, te quedaría que i es igual a menos x dividido en 5 o un medio de x, un quinto de x más 2 quintos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenemos las dos pendientes. Entonces si nos acordamos, para cuando queríamos ver que dos rectas eran perpendiculares, teníamos que tener que ambas pendientes tenían que multiplicarse y darnos menos 1. O una hacer el inverso multiplicativo negativo del otro. ¿Ya? Pero nos vamos a ir con que si las multiplicamos nos tiene que dar algo igual a menos 1. Entonces nos quedaría 5 dividido en k menos 2 por menos un quinto es igual a menos 1. Simplificamos aprovechando, nos quedaría 1 y 1. Entonces nos quedaría menos un medio es igual a k menos 2 igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, podríamos dejarlo de la siguiente forma. Menos 1 lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría menos 1 dividido en menos 1. Y el k menos 2 lo pasaríamos multiplicando. Entonces nos quedaría así. Este es lo mismo que escribir 1, ¿verdad? Entonces, Sí. 1, el menos 2 pasa sumando, nos quedaría que 3 es igual a k. Entonces, para que se cumpla eso, nos tiene que dar que k es igual a 3 y la alternativa D. ¿Entendiste el paso a paso, cierto? No entendí lo último. La última idea. Ujú. Ya. Es que acordémonos que cuando dos rectas son perpendiculares, ¿cierto? Eso pasa si M1 por M2 te da menos 1. ¿Ya? Ujú. De esta primera, tenemos que M1 es igual a eso y M2 vendría siendo igual a eso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo voy a hacer en la otra pizarra para que quede un poquito más visible. ¿Ya? M1
por M2 es igual a menos 1. Entonces, 5 dividido en K menos 2 por menos 1/5 tiene que ser igual a menos 1. ¿Ya? S con S se simplifican. Me quedaría menos 1 dividido en K menos 2 es igual a menos 1. ¿Ya? Sí. Si multiplico por menos 1, me quedaría 1 dividido en K menos 2 es igual a 1. Multiplico por K menos 2. Me quedaría 1 es igual a K menos 2. Por lo tanto, K es igual. El 1 positivo, el 2 pasa sumando, y entonces K es igual a 3. ¿Ahí sí? Ujú. Sí, sí, sí. Y así. Todavía sigo contando. Siento que No, lo sigo sí, contando. es complejo, si no, no te digo que es fácil. Por eso, de hecho, que hice que lo hicieras tú, lo trataras de hacer, porque es un ejercicio que es relativamente complejo, especialmente porque es encontrar una incógnita para que se cumpla esta condición. Y más encima hay que factorizar, hay que buscarla. ¿Ya? Veamos esto de acá, que es el último ejercicio. Tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Nos dice, ¿para cuál de los valores de P la recta de ecuación, que está ahí, que no la quiero leer, son perpendiculares? Tenemos dos ecuaciones, ¿ya? De esta primera, vamos a multiplicar por P. Entonces nos quedaría que X menos 1 es igual a 2 menos Y. Como quiero despejar Y para dejarlo como una ecuación principal, me va a quedar que Y es igual a menos X más 3. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. En el segundo caso, vamos a tener que desarrollarlo un poquito, porque tenemos que multiplicar cruzado. Entonces nos quedaría 2 factor de X menos 1, ¿cierto? Sí. Es igual a 1 menos P multiplicado por I menos 2. Exacto. Entonces se nos daría 2X menos 2 es igual 1 por Y Y, ahí, y sí. 1 por menos 2, menos 2. Menos P por I, Menos menos PI. PI, y más 2P. ¿Ya? Vamos a dejar solamente las I al lado derecho y el resto lo vamos a pasar todo hacia el otro lado. Entonces nos quedaría 2X, ese Los menos dos se 2 con ese simplifican. menos 2 se neutralizan. Sí. Entonces nos quedaría menos 2P es igual a I, y vamos a factorizar el tiro, 1 menos P, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos a pasar dividiendo por eso, nos quedaría 2 dividido 1 menos P, X, menos 2P dividido por 1 menos P, es igual a I. Entonces, ahora, ¿quiénes son las pendientes en ambos casos? La Los que pendiente, acompañan a la X. claro, en el primer caso, la pendiente 1 vendría siendo menos Menos 1, 1. y la pendiente 2 sería 2 dividido en 1 menos P. Entonces, como quiero rectas que sean perpendiculares, nuevamente menos 1, m sub 1, m sub 2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 por 2 dividido 1 menos P es igual a menos 1. Si multiplicamos por menos 1, nos quedaría, o dividimos por menos 1, nos quedaría 2 dividido 1 menos P es igual a 1. Por lo tanto, 2 es igual a 1 menos P, y P es igual a menos 1. Entonces, ¿para qué valor de P estas dos rectas son perpendiculares? Para cuando P vale menos 1. O sea, la alternativa C. Sí. ¿Ya? Entonces, Ujú. como consejo, cuando busques ejercicios en la guía para esforzarte o dedicarle más tiempo, dedícale más tiempo a estos ejercicios, tienes que buscar condiciones de un número para que se cumplan estas relaciones de medida que sean paralelas o perpendiculares dependiendo cada caso. ¿Ya? Ahora sí me voy a sentar para hacer la despedida porque ya se me pasó un poquito el dolor. Si fue como una puntada, si de hecho me estaba acomodando y ¡jue! ¿Ya? Entonces, eso Al sí. final parece que no fui a ninguna parte. Parece,
Que quizás que van a ir a ver el partido, po. No, si nosotros no. No importa.